Hola curiosas y curiosos. Es conocido por todos que la cuenta atrás antes de Navidad es una práctica muy divertida que utilizan muchas familias a modo de tradición navideña. Para ello se utiliza un calendario de Adviento que, a partir del día 1 de diciembre hasta el 24, en la Nochebuena, dispone de una sorpresa por día y así saber cuánto falta para la Navidad. Sabiendo esto, ¿qué te parece si recreamos este espíritu navideño en tu perfil de Instagram? ¿Te molaría? Y es que aplicar esta idea novedosa seguro que va a sorprender a tus fans y, cómo no, a sus amigos. Por ejemplo, puedes crear un sorteo por día y uno al finalizar el calendario. Estoy segurísimo que así podrás conseguir fidelizar y captar nuevos seguidores. Así que, ¿quieres recursos y consejos para crear tu calendario de Adviento en Instagram? Pues eso aprenderemos hoy y hablaremos de cómo realizar todo esto de una forma fácil y original. Y ojo que en los próximos días hablaré de ideas navideñas de marketing para impulsar tus ventas en tu comercio electrónico. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! La clave, como muchas otras cosas, para crear un calendario de Adviento en Instagram es planificar la acción con antelación y tener claros los pasos a seguir y las dinámicas de participación. Con este tutorial te explicaré paso a paso cómo debe ser tu calendario y además te daré las imágenes para que aún lo tengas más fácil a la hora de configurarlo. Para ello dividiré este tutorial en 3 bloques. En el primero hablaré del número de sorteos y premios. En el segundo os hablaré de los recursos gratis que te daré para crear tu calendario de Adviento en Instagram. Y en tercer lugar te hablaré de cómo escoger los ganadores y cómo comunicarlos. Pues bien, empezaré hablando del número de sorteos y premios, y es que uno de los aspectos más importantes a la hora de crear un calendario de Adviento en Instagram es decir previamente cuántos sorteos realizarás y cuáles son los premios que sortearás. Para ello, debes tener en cuenta cuál es tu público objetivo, qué productos quieres destacar, el tamaño de tu comunidad y un largo etcétera, para así crear una acción promocional atractiva que enganche a los usuarios y genere engagement con tu marca. Así, dependiendo de los objetivos de marketing que tu marca tenga para la campaña de Navidad, tienes 3 opciones para tu calendario de Adviento en Instagram. La primera opción es la versión reducida del calendario. 5 días, 5 premios. En este caso, tu marca publicará 5 posts de forma correlativa, empezando por un día a elegir de diciembre, que es claro, el mes de Adviento. Así, sortea un premio al día entre todos los usuarios que comenten el post. Para realizar esta dinámica, debes tener un plan básico activo en Easy Promos, el cual te permitirá realizar sorteos de comentarios ilimitados en Instagram durante un mes. La segunda cosa que puedes hacer es sortear un único gran premio entre todos los usuarios. Es decir, hacer un sorteo de un gran premio entre todos los usuarios que hayan comentado los 5 posts de tu calendario de Adviento. Como en el caso anterior, tu marca publicará un post cada día y le pedirás al usuario que comente el post. En el 6º día, tras la última publicación del calendario, será cuando se debe realizar el gran sorteo final. Para ello deberás también tener un plan básico. La tercera opción que podrías realizar es el calendario de Adviento con sorteos diarios más un sorteo final. Es decir, una mezcla de los 2 sorteos que te he explicado anteriormente, para crear así una acción promocional más completa, sorteando un premio cada día durante los 5 días del calendario y haciendo un gran sorteo final más potente entre todos los participantes. En este caso también tienes que tener activo un plan básico para realizar los sorteos. Bueno, fácil, ¿no? Ya verás cómo va a aumentar el engagement de tu cuenta de Instagram estos días. Y ahora te voy a hablar de los recursos gratis que te voy a proporcionar para crear tu calendario de Adviento en Instagram. Este segundo paso para poder configurar tu calendario de Adviento es publicar los posts diarios en Instagram con el texto personalizado y con el premio del día para cada publicación. Pues bien, aquí deberías empezar con la imagen 1 y así sucesivamente hasta la 5ª. Y dado que las imágenes del calendario son una pieza importante a tener en cuenta, ya que de ellas depende de que la acción tenga coherencia y respire Navidad, te damos la posibilidad de descargar las 24 imágenes que configurarán tu calendario de Adviento en Instagram. Te las dejaré en la descripción para que las descargues. Y te pongo 24 por si quisieras hacer 24 posts antes de Navidad. Además, estas imágenes irán acompañadas de una guía con consejos y recomendaciones para que tu calendario de Adviento en Instagram no falle y sea un gran éxito. Puedes clicar aquí también para obtener los recursos gratis. Y ojo, que además te proporcionaré un texto ejemplo que también puedes usar en tus publicaciones, que es este que os estoy enseñando y que también añadiré en la descripción. Recuerda también que puedes publicar una historia al día para que acompañe el post del sorteo. Y también que puedes hacer posts patrocinados para aumentar así la difusión de tu calendario
e incrementar las visitas a tu perfil. Y bueno, el tercer y último paso que te voy a explicar, y no por ello el menos importante, es cómo escoger los ganadores y cómo comunicarlos. Pues bien, una vez haya terminado el periodo de participación de cada sorteo, pasadas las 24 horas de participación, o pasados también los 5 días que tiene el calendario, depende del sorteo que hayas decidido hacer, es la hora de escoger el ganador o ganadores del sorteo con Easy Promos. En el caso de realizar un sorteo diario sin sorteo final, si no tienes una cuenta en Easy Promos, regístrate en 30 segundos dejando tu nombre e email y una vez dentro de tu panel de control, clica en el botón verde Crear nueva promoción. A continuación, selecciona la aplicación Sorteo en Instagram y luego escoge la opción Comentarios y sigue el paso a paso para seleccionar el ganador y suplentes y luego difunde los resultados para informar al afortunado. Es importante utilizar suplentes por si la persona que ha ganado no da señales de vida, que suele pasar bastante. En este tutorial que os dejo aquí y en la descripción te explicamos paso a paso cómo hacerlo. Es súper fácil, ya verás. Además, si es tu primer sorteo en Instagram con Easy Promos, podrás realizarlo de forma gratuita. A partir del segundo sorteo y a lo largo del proceso de selección del ganador, deberás seleccionar la opción Plan Basic para poder seguir adelante con tu sorteo. Y en los siguientes sorteos, como ya tendrás el plan activado, este paso se omitirá. Por otra parte, en el caso de realizar un único sorteo final entre todos los usuarios, los pasos a seguir son los mismos que en el punto anterior, lo que, a la hora de recopilar todos los posts, deberás seleccionar las 5 publicaciones y seguir el paso a paso para escoger el ganador y los suplentes. Y nada, ahora ya tienes todas las herramientas necesarias para crear un calendario de Adviento en Instagram. Estoy seguro que tu campaña será un éxito. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todos estos trucos? Yo creo que crear un calendario de Adviento en Instagram puede ser algo muy chulo. Y al final lo que tú necesitas es tener más engagement, ¿no? Que la gente te entre más en la red social, sobre todo si quieres vender más tu producto para estas fechas. Así que, no sé, coméntame en los comentarios si lo has hecho. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí porque es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.